comienza el espacio con información sobre temas jurídicos, Derecho a la Radio, con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la Radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidas a su programa Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Nos encontramos transmitiendo desde el 94.9, frecuencia modulada, la estación de la Universidad de Colima, Universo FM. También lo hacemos a través del Facebook oficial de la Facultad de Derecho y del canal de YouTube de esta unidad académica. Y bueno, como cada tarde nos acompaña en los micrófonos nuestra amiga Bárbara Mancera. Bárbara, muy buenas tardes. Hola, no, ¿cómo estás? Me siento muy feliz de saludarte a ti, saludar a nuestra audiencia, por supuesto. Buenas tarde-noche, ya casi es de noche, te saludo con mucho gusto y bueno, recordamos también a nuestra audiencia sintonizar esta retransmisión los sábados en punto de las 13 horas del día, ¿en dónde? Bueno, también aquí en esta estación radio de la Universidad de Colima, Universo 94.9. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante a propósito de algunos temas que están políticamente en efervescencia, y esto es las implicaciones político-jurídicas del Consejo de Seguridad de la ONU. Así es, Bárbara, es un tema muy interesante, con pertinencia periodística, interés social, y bueno, ¿qué te parece? Iniciamos nuestro programa como tradicionalmente lo hemos hecho, y es con la participación editorial del doctor José Ángel Méndez Rivera. Adelante, doctor, le escuchamos. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Bueno, pues el tema de hoy es derecho al veto y Consejo de Seguridad de la ONU. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, China, Francia, Inglaterra o Reino Unido, los Estados Unidos y la antigua Unión Soviética, hoy Federación Rusa, se erigieron en los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con derecho exclusivo de veto en las resoluciones de dicho consejo. Sin embargo, si un miembro permanente no está totalmente de acuerdo con una propuesta de resolución, pero no desea hacer uso del derecho de veto, puede optar por la abstención. Según un estudio de la profesora española de Derecho Internacional Isabel Torres Cazorla, durante décadas el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha permanecido aletargado en el diván de la bipolaridad, particularmente durante el periodo de la llamada Guerra Fría, a causa del derecho al veto ejercido por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Las primeras décadas de la posguerra en que Naciones Unidas comenzó su operación, hizo del Consejo de Seguridad un órgano responsable del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. No obstante, con el paso de los años, el abuso del derecho al veto por parte de los entonces 2 grandes rivales de la Guerra Fría, los Estados Unidos y la Unión Soviética, hoy Federación Rusa, fue dando pie a un contexto muy diferente al inicialmente pensado, pues las potencias en el Consejo de Seguridad, incluida China, han usado su derecho al veto como un mecanismo demostrativo de poder en el ámbito internacional antes que como mecanismo internacional de promoción de la paz. Ante ello han surgido amenazas de algunos países de abandonar la ONU en el peor escenario, pero también hay propuestas de reforma de la Carta de Naciones Unidas, poniendo el acento en la necesidad de hacer del Consejo de Seguridad un órgano más representativo de los países que conforman la ONU, aumentando el número de miembros permanentes que componen dicho consejo, pues si no, como afirma la profesora Torres Cazorla, se ve en el horizonte oscuros nubarrones de tormenta que llevan a la pregunta: ¿matará el Consejo de Seguridad a la ONU, la madre de posguerra que le dio nacimiento? ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Agradecemos la participación del doctor José Ángel Méndez Rivera. Y bueno, para quienes nos acaban de sintonizar, hoy vamos a abordar el tema implicaciones político-jurídicas del Consejo de Seguridad de la ONU. Para eso agradecemos a quien nos acompaña esta noche. Ella es la maestra María Fernanda Reguín Gámez, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México y además doctoranda del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias, maestra Bárbara. Maestro Enoch, gracias por la invitación, gracias a la Universidad de Colima y también a la Universidad de Guanajuato por permitirnos tener este tipo de espacios para compartir diversas ideas. Buenas tardes.
Gracias, maestra. Vamos a iniciar con la entrevista con un primer planteamiento, y es justamente en qué consiste el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el ámbito de la política internacional y del propio derecho internacional. Muchísimas gracias por su pregunta, maestro Enoch. Me parece que esta pregunta es detonante para poder entender el rol del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No debemos olvidar que el Consejo es precisamente solo una parte de un todo, que es la Organización de las Naciones Unidas, que se establece en 1945. Después de la Segunda Guerra Mundial, queda un ambiente muy agitado y los países reconocen que era necesario generar un mayor desarrollo, un mayor avance económico, social y cultural, y derivado de ello, Estados Unidos y Reino Unido propusieron la generación de una organización que integrara a todos los países amantes de la paz. Derivado de esto, nace la Organización de las Naciones Unidas y particularmente el Consejo de Seguridad, que establece un sistema de seguridad colectiva. ¿Qué es un sistema de seguridad colectiva? Pues es aquel en donde todos los países reconocen que es necesario contar con un equipo, armar alianzas para poder generar un mayor desarrollo tecnológico, cultural e intercambio comercial. Derivado de esto, en este sistema de seguridad colectiva se entregan dos ejes esenciales: el principio de no uso de la fuerza, donde los países se comprometen a abstenerse de usar la fuerza, y el principio de no intervención, donde también se comprometen a no estar interfiriendo en los estados que no corresponden a su territorio. Entonces, el sistema de seguridad colectiva lo que busca es dar una seguridad justo para que los países se sientan protegidos en caso de que haya algún ataque. Es el Consejo de Seguridad quien debe de responder, porque es quien establece la paz y seguridad internacionales con base en la Carta de las Naciones Unidas. Qué interesante lo que nos acaba de comentar, maestra. Y bueno, justamente a propósito de este Consejo de Seguridad, que ya nos mencionó cuáles son los principios que se rigen, en el caso de la Asamblea General, ¿qué diferencia habría entre estos dos órganos de la ONU en cuanto a su estructura y funciones? El Consejo de Seguridad y la Asamblea General son dos órganos distintos. Mientras que el Consejo de Seguridad se compone de 15 miembros, 10 que rotan y 5 que son permanentes. Los 5 permanentes son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia, y me está faltando uno en este momento, China, perdón. Justamente estos 5 miembros permanentes son quienes tienen una capacidad mayor de decisión. Y esto se estructuró así justo después de la Segunda Guerra Mundial, porque eran las potencias que contaban con más poder en ese momento. En el derecho internacional y en las relaciones internacionales existe un concepto al que se denomina Realpolitik, que significa que los estados se mueven por el poder y por los intereses políticos que pueden obtener en la esfera internacional. Si nosotros queremos encontrar dónde se ubica, dónde se cristaliza la Realpolitik, es justamente en el Consejo de Seguridad, que es donde hay muchísima capacidad de decisión de estos miembros permanentes. Por el contrario, la Asamblea General de las Naciones Unidas agrupa a todos los integrantes de la organización internacional, que es lo que conocemos como la ONU, y en esta asamblea todos los países tienen el mismo poder de votación. Es decir, ahí no tenemos miembros permanentes ni alguien que tenga una mayor capacidad de decisión, sino que todos son iguales. La Asamblea General se dedica a promover temas de desarrollo, cultura, innovación, mejoría en materia de derechos humanos, mientras que el Consejo de Seguridad tiene como tarea exclusiva la paz y seguridad internacionales. En caso de que el Consejo esté atendiendo algún tema en materia de paz y seguridad, la Asamblea General debe de abstenerse de opinar o de analizar el tema. Entonces, podemos ver que mientras que la Asamblea General es un órgano un tanto más democrático dentro de la organización, el Consejo refleja todos los acuerdos políticos resultados de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, a partir de lo que usted nos comparte, maestra María Fernanda, pareciera ser entonces que esos países que tienen el carácter de permanente tienen mayor peso o relevancia incluso política respecto a aquellos que son considerados miembros o representantes de carácter temporal. ¿Esto es así? Sí, es correcto. Políticamente, los miembros permanentes sí tienen un mayor peso y una mayor relevancia política en cuanto a la decisión del Consejo de Seguridad. Particularmente porque uno de los requisitos esenciales para poder configurar la Organización de las Naciones Unidas fue que estos 5 miembros permanentes que mencionamos tuvieran un derecho de veto.
El derecho de veto significa que cualquier resolución que el Consejo de Seguridad pretenda tomar es necesario que sea votada en favor de todos estos miembros o que se abstengan, es decir, que no se opongan de manera explícita a tomar una decisión. Si nosotros queremos alcanzar un acuerdo para poder intervenir o actuar en un asunto determinado, estos miembros permanentes deben de estar de acuerdo o abstenerse. Si ellos deciden no tomar una decisión, pero estar bloqueando a los demás miembros que han generado una propuesta, ninguna resolución avanza. Y es por eso que muchas veces la comunidad internacional, y entendamos por comunidad internacional, estados, organizaciones y personas, se siente frustrada al tratar de ver el actuar del Consejo de Seguridad, porque este refleja justo todos los acuerdos después de la Segunda Guerra Mundial y no necesariamente responde a la realidad que hoy nos ocupa en materia internacional. Maestra, y bueno, respecto a este Consejo de Seguridad y por la manera en que toman las decisiones, ¿hay algún país que presida el Consejo de Seguridad y qué importancia revestiría esta presidencia? Sí, sí hay un país que preside. En este mes es el país de Kenia. La presidencia del Consejo de Seguridad es rotativa. Cada mes se designa un nuevo presidente de los miembros que lo integran. De hecho, actualmente México es integrante no permanente del Consejo de Seguridad y en el mes de noviembre inicia la presidencia a cargo de este país. Realmente, como son los miembros permanentes quienes dirigen la política del Consejo de Seguridad, la rotación de la presidencia permite generar una mayor negociación, oír nuevas propuestas de estos miembros no permanentes y darle un cierto tinte democrático al Consejo de Seguridad. No necesariamente lo es, porque no olvidemos que estos miembros permanentes son quienes llevan la batuta en las decisiones, pero sí permite poner sobre la mesa nuevos debates. Por ejemplo, en el caso de México, cuando ha sido ya integrante del Consejo de Seguridad, ha propuesto ideas tan novedosas como la responsabilidad de no vetar en casos de graves crisis humanitarias, donde les impone a estos miembros permanentes una obligación moral de abstenerse de vetar para que el Consejo de Seguridad pueda avanzar y no se sienta esta frustración, este descontento político por parte de todos los demás integrantes de la comunidad internacional. Y ahora corresponde formularle una más, maestra Fernanda, y es justamente en la construcción de la paz juega un papel más relevante el Consejo de Seguridad que la propia Corte Internacional de Justicia. Muchas gracias, Enoch. Fíjate que considero yo que todas las figuras que se integran dentro de la Carta de las Naciones Unidas son esenciales, porque el objetivo propio de la Organización Internacional de las Naciones Unidas es alcanzar la paz y la seguridad internacionales en general. Sin embargo, el Consejo de Seguridad y la Corte Internacional de Justicia tienen fines muy distintos. Mientras que la Corte Internacional de Justicia busca resolver controversias entre los estados, el Consejo de Seguridad busca garantizar paz y seguridad internacionales a través de diversas medidas. Por ejemplo, el Consejo puede imponer algunas sanciones a los países que están incumpliendo con las obligaciones de la Carta, y estas sanciones son de carácter económicas, pueden ser bloqueos económicos, puede ser establecimiento de embargo de armas para que no puedan estar comerciando armas y detener un posible estallido de guerra, mientras que la Corte Internacional de Justicia emite una sentencia para resolver algún conflicto que haya existido entre los estados por incumplir algún pacto. Es decir, tienen naturalezas muy diversas y el Consejo de Seguridad se ha caracterizado principalmente por poder atender 3 casos específicos que son los que le faculta la Carta. En caso de que haya una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión. Y después de la Guerra Fría, el Consejo de Seguridad se ha mostrado más activo, más presente y un poco más enfocado hacia la protección de la población civil. Entonces, cierro diciendo que ambos contribuyen a poder establecer la paz internacional, pero desde diferentes trincheras. Qué interesante, maestra, y justamente a propósito de lo que usted reiteradamente ha estado señalando, que el Consejo de Seguridad busca la paz, la seguridad, los principios incluso que le rigen. ¿Qué vinculación tiene entonces el Consejo de Seguridad para la protección de los derechos humanos? Muchas gracias, maestra Bárbara. Después de 1990, el Consejo de Seguridad presentó un cambio en la forma de actuar en sus decisiones.
Mientras que antes el derecho internacional se caracterizaba por ser enfocado en los estados, a partir de 1990 y con esta ola de celebración de tratados, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y otros, el Consejo de Seguridad ha reconocido una mayor responsabilidad para proteger los derechos humanos de las personas alrededor del mundo. Hay un concepto al que se le denomina humanización del derecho internacional, que es un concepto un tanto novedoso, en el cual se impone una obligación en las instituciones internacionales para proteger los derechos humanos de todas y de todas en el mundo. El Consejo, como encargado de prevenir las guerras o de prevenir crímenes atroces, tiene una responsabilidad en particular a la que se le denomina responsabilidad de proteger. Esto implica que en casos como los que nosotros vemos de Siria, de Libia, donde hay genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, el Consejo de Seguridad tiene la obligación de actuar desde 3 esferas: la prevención, la intervención y la reconstrucción. Entonces, esta responsabilidad de proteger, que es un concepto que emerge desde el 2005, justo en la Asamblea General, impone a los miembros permanentes, específicamente del Consejo de Seguridad, el buscar soluciones y buscar atender a la población para evitar crisis humanitarias como las que experimentamos ya hace muchísimos años en Ruanda, donde las poblaciones de un mismo territorio se matan entre sí por diferencias culturales o ideológicas. Se busca que el Consejo se enfoque más en los seres humanos y menos en los intereses políticos de los estados. Qué interesante, maestra María Fernanda. Y bueno, nos queda un minuto antes de terminar esta entrevista. Le pedíamos que nos pudiera compartir una reflexión, sobre todo sin pretender encauzar su visión, pero es justamente que en este mes, como ya lo señaló usted con antelación, México ocupará la presidencia de dicho consejo. Muchas gracias. Esta presidencia que México estará ocupando durante este mes será muy importante seguirla de cerca para saber cuáles son las ideas que van a presentar nuestros representantes ante este consejo. ¿Acaso México seguirá pugnando por esta doctrina de abstenerse del derecho de veto en casos de crisis humanitarias? Me parece que sí, porque va en alianza con Francia y la política de México siempre ha sido buscar la tutela de los derechos humanos, pero también es importante reconocer que el Consejo de Seguridad tiene muchas áreas de oportunidad, como tomar en cuenta a las nuevas potencias que han surgido después de la Segunda Guerra Mundial, abrir más espacios, como se mencionaba al inicio de este programa, para miembros no permanentes y sobre todo me parece clave el restringir el derecho de veto en aras de hacer una efectiva tutela de los derechos humanos alrededor del mundo. Bueno, pues es momento de despedir a nuestra invitada. Agradecemos a la maestra María Fernanda Arreguín Gómez. Recordemos, ella es profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctoranda del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchísimas gracias, maestra, por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Que tengan una excelente noche. Qué entrevista tan interesante, Bárbara, y más que pertinente, justamente a partir de que en este mes México ocupará la presidencia de dicho consejo y, como ya lo refería nuestra entrevistada, de todos los retos que va a implicar ello. Sí, sin duda, y justamente venía reflexionando antes de iniciar el programa, bueno, los contenidos de este programa, de esto que hemos compartido hoy y también en otras ediciones, apoyan como material de clase, apoyan para que quienes ya terminaron su carrera y buscan actualizarse, pues sepan cuáles son los temas de vanguardia, ¿no? Y continúen en la búsqueda de mayor información. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Continuando con el programa, le damos la bienvenida al licenciado Francisco Javier Mayoral Flores. Recordemos, él es coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de esta Universidad de Colima, quien el día de hoy nos va a hablar acerca de la mediación en los conflictos familiares. Bienvenido, maestro. Maestra, buenas noches. Es un gusto poderle saludar a usted, al doctor Enogui y sobre todo a nuestros radioescuchas. Efectivamente, hoy vamos a continuar con el tema de mediación. Nuestros usuarios nos han
pedido que hablemos de este tema, pero referente al ámbito familiar. En ocasiones pasadas habíamos hablado sobre pago de deudas. En este caso vamos a atender lo que conlleva los conflictos de carácter familiar. ¿Cómo se pueden solucionar esos conflictos a partir de la mediación? Ahora, una primera pregunta quizá muy evidente, Liceo Mayoral, es ¿qué tipo de conflictos se pueden solucionar mediante la mediación? Bueno, aquí habría que recordar que todos los conflictos pudieran ser susceptibles de solucionarse mediante la mediación. Pero cuando hablamos del ámbito familiar, estaríamos atendiendo asuntos, por ejemplo, en el caso de un divorcio, en el caso de la guardia y custodia, la convivencia, los alimentos, que son derechos que pueden acordarse entre las partes y resolverlos de manera rápida y solucionar el conflicto de fondo. Maestro, y bueno, en este caso, ¿elegir la mediación es mejor que un proceso judicial? Bueno, aquí debemos de considerar que no es tanto que sea mejor. Incluso podemos establecer que si existe la voluntad de las partes para poder darle solución a un problema, se recomienda la mediación, porque evitamos un desgaste económico, un desgaste emocional en un proceso judicial que nos puede llevar más tiempo. Entonces, es recomendable, sí, cuando existe incluso la voluntad de las partes. Ahora, el Liceo Mayoral, lo ordinario es que cualquier conflicto, o sobre todo particularmente en materia familiar, lo ordinario es que se desahogue y se pueda resolver o buscar resolver mediante un procedimiento judicial. ¿Qué sucede si ya está la persona inmersa en un proceso judicial, pero le agrada este tema de la mediación y lo ve como una opción viable? ¿Puede cambiar o transitar a esta mediación? Claro que sí, de hecho, incluso en algunos momentos los propios juzgadores exhortan a las partes para que acudan a la mediación y puedan dar una solución al conflicto. No existe una limitante, no existe un conflicto en estos dos procedimientos. De hecho, si llegara a darse la mediación dentro de un procedimiento, pues lo sugerente es llevar ese acuerdo al propio juzgador que conoce el asunto y que pueda ratificar y aprobar en su momento ese convenio y darle una condición de una sentencia. Maestro, bueno, sabemos que la Convención Belém do Pará, la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, prohíbe la mediación cuando hay violencia intrafamiliar, pero en todos los demás casos en donde no existe esta situación en particular, ¿qué requisitos debo cubrir si quiero establecer el régimen de convivencias entre los menores y los demás progenitores? Claro, maestra. Evidentemente, los casos excepcionales como el que comenta, pues no podrían necesariamente tratarse tan abierto en una mediación, ¿sí? Incluso al momento que lo apruebe el juzgador o un juez puede establecer limitantes en ese acuerdo. ¿Qué necesitamos? En principio, la voluntad de las partes. Que las partes tengan esa voluntad de poder acudir a una mediación y poder resolver la controversia. De hecho, dentro del mismo proceso de mediación, quien funge como mediador, el mediador especialista, pues debe de no conocer un antecedente del problema para no generar prejuicios en el propio proceso. Entonces, que las partes tengan la intención de poder llegar a un acuerdo y poder solucionar el problema es el elemento primordial, contrario a lo que necesitaríamos, por ejemplo, en un juicio, donde tenemos que acreditar la relación filial, donde tenemos que presentar una serie de documentos para sustentar nuestra propia petición. Ahora, si en caso de que exista una persona, Liceo Mayoral, que le interese explorar ese tema de la mediación en materia familiar, desde el bufete jurídico de la Facultad de Derecho, ¿se le podría apoyar? ¿Y cómo podría hacerse esto? Bien, hay que, como lo habíamos comentado en programas anteriores, dentro del bufete jurídico contamos con mediadores certificados especialistas que pueden llevar a cabo este proceso en el marco de la propia ley del Estado que regula la mediación. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Bueno, que la persona pudiera acudir a nuestras instalaciones de la Facultad de Derecho en el campus norte de la Universidad de Colima, o que pudiera comunicarse al teléfono 312-31-610-71
o enviar algún mensaje por medio de las redes sociales y nosotros le estaríamos contactando para efecto de dar inicio a este proceso y poder invitar precisamente a la parte con la cual se tiene el conflicto para que puedan buscar esta solución a partir de la mediación. Pues qué interesante tema, como todos los que trae el bufete jurídico. Gracias al licenciado Francisco Javier Mayoral Flores por estar aquí en su programa. Bueno, Bárbara, vamos a concluir. Estamos ya por cerrar esta noche nuestro programa con temas muy interesantes. Primero, justamente es las implicaciones jurídico-políticas del Consejo de Seguridad de la ONU y en la sección del despacho el tema de la mediación en materia familiar. ¿Cómo ves? Sí, la verdad es que son temas que son de relevancia para toda nuestra audiencia, y recordar también a nuestra audiencia que pueden proponer temas, pueden algunas inquietudes, y quizás nosotros dentro de la misma sección de despacho jurídico pudiéramos solicitarle al maestro Mayoral que las resuelva. Así es, Bárbara. Vamos a cerrar este programa agradeciendo al equipo de producción de Universo FM por su apoyo y asesoría, así como al equipo de producción de este programa, el doctor José Ángel Méndez, la doctora Jessica Romero, la doctora Ariana Sánchez, la licenciada Alejandra García, la licenciada Reina Andrade, el licenciado Julio César Llerenas, pero sobre todo gracias a todas aquellas personas que nos escuchan cada miércoles, y no solamente en este programa de las 7 de la tarde, sino también en la retransmisión de las 13 horas de los días sábados. Se despiden los micrófonos Bárbara Mancera y Enoc Morán. Que tengan ustedes muy buena tarde. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.